Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 13 de abril del año 2023. En materia internacional, Flor, si la justicia en Panamá es lenta, ni te cuento en Perú. El exministro del Interior peruano, Daniel Urresti, fue condenado a 12 años de cárcel por asesinato de un periodista. Y adivina cuándo ocurrieron los hechos. Hace 35 años, en 1988. Daniel Urresti efectivamente fue condenado, sentenciado a prisión como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, hecho sucedido hace 35 años. El exministro anunció que presentará un recurso de nulidad en el plazo que establece la ley. Todavía hay una posibilidad de echar para atrás la sentencia. El exministro, que era general del ejército, general retirado del ejército peruano, encabezó una arremetida contra este periodista Hugo Bustíos, quien fue atacado por una patrulla militar vestida de civil en la región de Ayacucho, causándole la muerte en 1988. Alguien dirá, la justicia tarda, pero llega. Muy bien, y a propósito de justicia en El Salvador, la asamblea controlada por las fuerzas del partido del presidente Nayib Bukele, sin discusión, aprobó un mes más del régimen de excepción. Es decir, el régimen de excepción que suspende las garantías fundamentales y que ha servido efectivamente para combatir a las pandillas y las maras, pero que también ha servido para cometer abusos y violaciones de derechos humanos de más de 7.000 salvadoreños inocentes que han caído en esas redadas sin tener nada que ver con las pandillas, se irá hasta finales de mayo. El argumento que utilizan los defensores de este régimen de excepción, que ya cumplirá 13 meses, es que más de 67.000 personas han logrado ser detenidas de acuerdo con ese régimen de excepción y hace parte del plan de control territorial, lo que ha logrado hacer caer las cifras de homicidios, que según las cuentas oficiales en el año 2022 fueron 496, un 57% menos que en el 2021. En El Salvador en el año 2015 se registró el número más grande de homicidios y a partir de ahí comenzaron a caer las cifras y esa caída se ha incrementado ciertamente en el gobierno de Nayib Bukele, pero a costa de sacrificar derechos fundamentales. Muy bien, vamos a ver en qué termina eso. Hay llamados de diferentes organismos de derechos humanos para que se levante el régimen de excepción y se le permita a las personas que son detenidas acceder por lo menos a contar con un abogado defensor. Eso está suspendido. Y por último, también del vecindario, pero en Oriente, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva inició ayer una visita a China. Brasil está de vuelta, dijo Lula da Silva, en esta gira oficial donde se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, para buscar fortalecer los lazos comerciales. Recordemos que Brasil y China hacen parte originalmente del grupo conocido como BRICS, que era un polo de poder de países emergentes, supuestamente para hacerle frente al polo de poder de Occidente, Estados Unidos, Europa. Así que, pero también tiene Lula da Silva la misión, se ha empeñado en la misión de lograr formar un grupo de países mediadores en donde participarían Brasil y China para terminar con el conflicto que asola a Europa del Este, particularmente a Rusia y sobre todo a Ucrania, que es el país agredido. Así que vamos a ver en qué termina todo eso. Oye, Flor, y una curiosidad que no podemos dejar pasar a propósito de los huecos en las calles de Panamá. El ex gobernador de California, conocido actor de cine, Arnold Schwarzenegger, se aburrió de un hueco en su comunidad en Los Ángeles y con un grupo de colaboradores, él mismo fue a tapar el hueco. Ahí tenemos a Schwarzenegger, Terminator, terminando con el hueco, en vista de que
los encargados en esa región. No saben ni los huecos que hay en Panamá. Bueno, imagínate. Yo creo que en Panamá Terminator la pasaría muy duro tratando de tapar los huecos acá. Es verdad. Bueno, es verdad. Oye, pero hay una noticia internacional muy interesante, importante también. El presidente de Colombia destituye al jefe de la policía de Colombia por ultrarreligioso y homófobo. ¿Por qué? Porque este señor dio una entrevista a Sanabria, dio una entrevista a la revista Semana y dijo estas cosas. Yo me la leí y agarré como unos... Casi está una embolia. Sí, claro. Mira, dice ciertas cosas sobre la educación sexual. Dijo esto sobre la educación sexual de los policías, ¿no? Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTQIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen. Luego, hablando de los amantes, dijo, tener un amante genera muchos problemas. Un policía sosteniendo 2 hogares no puede vivir de su salario, entonces esto los puede llevar a incurrir en casos de corrupción. También dijo que era normal ver a esposas, compañeras, hablando con el comandante de la unidad, reportando a sus esposos por este tipo de situaciones y los problemas que conllevan al interior de cada hogar. Y dijo que un policía virtuoso es garante de la convivencia, un policía que se aleja de Dios, de ser un ser divino, no tiene límites. También dijo que una mujer discreta es un regalo del Señor, una persona educada no tiene precio, una mujer modesta es el mayor encanto, nada vale tanto como una persona reservada. Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado. Y dijo, palabra de Dios, eso no es mío, es un texto eclesiástico, uno de los libros de la Biblia. Obviamente, a mí me parece que si eso pasara en Panamá es lo más común del mundo, ¿no? Sí, no, de hecho, mira la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Oye, los uniformes de nuestros uniformados del Senafrón, por ejemplo, tienen un grabado de un pasaje del Eclesiastés. Pero peor aún, el reglamento de la policía, y en eso estamos peor que Colombia, el reglamento interno de la policía prohíbe el homosexualismo en la entidad, igual que en los bomberos. Así que no es que no puedes ser, que no te contratan, Flor, si tienes una orientación sexual distinta. Son contrastes que cuando uno los compara, por ejemplo, con la reciente entrevista del Papa Francisco, líder máximo, cabeza de la Iglesia Católica Romana, sobre que no debe excluirse a nadie. Cuando le preguntaron por la comunidad LGTBQI, dijo, no debe excluirse a nadie, y quien dentro de la iglesia pretenda excluir a hijos de Dios es un infiltrado. Pero hay gente, como tú dices, que quiere ser más papistas que el Papa, pero se van en la vía contraria del Papa. Es decir, el Papa está tratando de modernizar, de acercar a la Iglesia Católica a los feligreses, pero hay gente que se empeña en alejarlo. Pero increíble, destituyen a este jefe de la policía, el general Sanabria, en Colombia por homófobo, pero en Panamá no es la persona solamente la homófoba, muchas veces. Es el reglamento que lo prohíbe. O sea, estamos 20 veces peor que Colombia, pero aquí no pasa nada. Y eso se ha denunciado miles de veces, ese reglamento homófobo, pero no pasa nada. O sea, hasta en las leyes violamos derechos. Bueno. Oye, en el campo local también, hoy hay un reportaje muy interesante en el diario de La Prensa sobre el famoso oxígeno de la Caja del Seguro Social. Y resulta ser, según ese reportaje de la periodista Yolanda Sandoval, que primero no va a haber tal ahorro de 101 millones de dólares que se pretende que sea la justificación para que el Seguro Social instale plantas de oxígeno, plantas de producción de oxígeno médico, porque esas plantas solo cubrirían 16 puntos y se quedarían por fuera la mayoría de los 71 puntos donde hay que suministrar oxígeno a los pacientes de la Caja del Seguro Social. Entonces ese otro oxígeno tendría que ser suplido por los mismos suplidores externos que lo han venido suministrando hasta ahora. Es escandaloso que tanto en el caso del fentanilo como el del oxígeno, hay que ir como rasgando de a poquititos para ir viendo el tamaño y la dimensión de la porquería que hay detrás de estos escándalos. Y en el interín,
el tema realmente urgente y realmente importante, que es el déficit que a partir del año 2024 va a tener el programa de invalidez, vejez y muerte, ahí está, engavetado. No se volvió a reunir el famoso diálogo por la Caja del Seguro Social para tocar ese tema. Ahí está el informe de la OIT, ahí están esperando yo no sé qué, la justificación, el sustento, cualquier excusa para no atender ese tema que sí requiere urgencia. Vamos a tener, cuando se agarre el toro por los cuernos, los mismos problemas que está enfrentando, por ejemplo, el presidente Macron en Francia. Hoy había otro llamado a protestar en las calles por la reforma a las pensiones, que es inexorable, porque de lo contrario el sistema quiebra. Entonces, sí, que es simpático que la gente salga a protestar y todo, pero ¿cuál es la solución? Es ahí el meollo del asunto. Protestar para que no se hagan los cambios, que en el caso de Francia son solo 2 años de aumento de la edad de jubilación, de 62 a 64 años. Los franceses son los europeos que se jubilan más temprano, ¿no? Y entonces no quieren que se les mueva eso que consideran un derecho adquirido, y salen a protestar. Entonces, cuando esas protestas se alejan del tema técnico y se convierten más en protestas de tipo político, no se resuelve el problema, por lo general se agrava, y hay que seguir haciendo frente, tarde o temprano. Esa es la cruda y dura realidad. Así es. El tema de la Nati también es un problema. La verdad es que es insultante y es un asalto al erario público que personas allegadas al poder tengan acceso a precios irrisorios de tierras privilegiadas. Mientras tanto, el MEF sigue sin definir en cuánto va a vender las tierras que ha pedido la ACP. Deberían concesionárselas, además, me parece a mí. Si siendo una agencia del Estado que requiere para el aporte importantísimo que hace el Canal de Panamá al erario todos los años, lo lógico sería que se las concesionaran, se las arrendaran en tal caso, o una concesión a 40 años, no sé, 60 años, y no si con la minera han sido tan flexibles, y vendérselas a vendérselas a $20 el metro, a $22 el metro, mientras a diputados de la República les venden tierras a menos de un centavo. Acá eran $266, ¿no? Mira, ahí estuve leyendo lo de la justificación del secretario general de la Nati y me parecen varias cosas curiosas. Yo estuve averiguando, investigando y sí, ciertamente es un proceso, el proceso de titular los derechos posesorios que la gente adquiere entre particulares, como dice la diputada Ábrego, que es el caso de ella, termina en la Nati para la formalización de la titulación. Y lo que se usa es la fórmula esa de adjudicar a título oneroso tierras baldías, aunque no son baldías, porque están siendo poseídas por alguien, un campesino por lo general, durante muchos años, incluso ancestralmente, por sus abuelos, después por sus padres y luego por el campesino que Digo, esto no lo podrían lograr si no tuvieran información privilegiada. Por supuesto, el tema es cómo un particular común y corriente que quisiera, aquí nos dijo Hugo que él con su esposa trató de hacer una gestión para una hectárea en Chiriquí y no hubo manera. Pero diputados que tienen acceso al poder e información privilegiada lo logran y lo logran relativamente fácil y entonces termina siendo titulares de periódicos, como es apenas razonable, porque es que es un escándalo, que además riñe con la función social que tiene la política agraria del Estado. De la Constitución, establece la Constitución, y eso tiene que ir por encima de la ley. Si bien es legal, no va acorde al espíritu de la reforma agraria. Así es. Establecida en la idea de ese título constitucional y de las leyes que lo desarrollan es para que campesinos adquieran es la parte social, propiedad sobre las tierras que trabajan. Esa es la idea. No para que llegue un bellaco, que porque es diputado o diputada de la República, le compre el derecho posesorio al campesino a precio de guayaba también, y luego legalicen ante la Nati el proceso, y convirtiéndose entonces en diputados latifundistas, porque esa es la triste realidad, en desmedro del campesino, que cuando llega a adquirir, a vender ese derecho posesorio, ese dinero, ¿de qué le sirve? Eso es pan para hoy y hambre para siempre. Entonces, ahí hay que hacer una revisión profunda de toda esa normativa para aplicarla
y poner los blindajes para evitar estos desvíos de propósito que son terribles y que agravan la brecha esta de que nos quejamos todos en Panamá que existe entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Porque ya sí, no solamente es la falta de oportunidades, evidente, la falta de una educación adecuada, evidente, sino que también resulta ser que en las políticas públicas que deberían estar destinadas a mitigar y a reducir esa brecha, lo que se está haciendo es ahondándola. Terrible, un cóctel perfecto para el desastre. Es así. Me parece terrible. Porque además el argumento es tan baladí, o sea, todos lo hacen y es legal. Básicamente es eso. Todos lo hacen y es legal. Y perdón, en el caso de la diputada Abrego, la confesión es peor, porque dice que es que ella se dedica al negocio de los bienes raíces y que antes tenía más tierras que ahora, es decir, las ha vendido. Ha hecho un negocio con tierras que están destinadas para un uso social. Ya, así, esa es la conclusión. Muy bien, vamos a un cambio, Flor, y regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que nos va a hablar sobre el comunicado que ayer emitió en conferencia de prensa el movimiento Otro Camino Panamá sobre el contrato minero. Ya regresamos con el abogado Julio Linares Franco. Toma, yo vi que la vi el otro Bueno, estamos aquí de regreso en Cuarto Poder. Llegó nuestro cuarto bateador emergente, Hugo Enrique Famanía, y gracias, ya tenemos al licenciado Julio Linares Franco, con el que vamos a conversar sobre el comunicado que emitió ayer el movimiento Otro Camino sobre el contrato minero, contrato que ha estado en el escrutinio público debido al proceso de consulta no vinculante que ha permitido de alguna manera que se genere un debate en torno a algunas cláusulas que algunos consideran que son más lesivas incluso que el contrato que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Acá tuvimos al abogado ambientalista Harley Mitchell que nos dijo que lo que se está creando es un enclave, un nuevo enclave en el territorio del distrito de Donoso. Entonces, Julio, bienvenido a Cuarto Poder. Esta vez no vienes para hablar de cifras de planillas y demás, sino para hablar de las cláusulas del contrato minero y el cuestionamiento que ha hecho el movimiento Otro Camino. Sí, y también hay que resaltar que no son los únicos que están oponiéndose. Ayer circulaba un comunicado de, Panamá sin minería, de los 20 puntos por lo cual 36 organizaciones que firman un comunicado en el que dicen las 20 razones por las que no se debería aceptar este contrato. Bueno, vamos con la posición de Movimiento Otro Camino. Que es bastante similar, de hecho, según vi. Sí, gracias por la oportunidad. Este es un tema extremadamente técnico, escabroso. Es difícil entender porque son temas que no comprendemos los panameños de a pie. Sin embargo, tenemos que tener la sapienza de tratar de investigar el tema, porque estamos hablando de 20 a 40 años de contrato. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención y al movimiento le llamó la atención es el hecho, empezando por lo que son los beneficios. Hay beneficiarios en este contrato, hay beneficiarios, están los distritos de Donoso, el distrito de Martorrijos, eso está muy bien. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué ese concepto de beneficio se incluye en un contrato en el cual a la contraparte no tiene por qué importarle? Esos son temas que deben ser íntimos del Estado contratante, no de la contraparte. Y más, me voy a otro beneficio que es todavía peor. Cuando hablamos del porcentaje que se le va a dar al IBM, unos 190 millones o 200 millones, para nosotros eso es un concepto totalmente demagógico, totalmente populista. ¿Por qué? Porque con esa cifra no se llega a pagar ni siquiera un mes de jubilaciones, lo que significa que lo que pareciera que es que el presidente Cortizo y el gabinete quieren salir para tratar de decir que dejaron algún tipo de solución a un problema del IBM que es mucho más profundo y mucho más grande que 190 millones que se le van a conceder a través del contrato de la minera. Pero y eso siempre y cuando el precio del cobre les dé
porque en el contrato dejan claro que hay un IGM, un mínimo garantizado, pero no es garantizado. Has dado en el punto. El contrato creo que taxativamente habla de un mínimo, de un monto mínimo garantizado. El monto no es ingreso mínimo garantizado. No es ni mínimo ni es garantizado. ¿Por qué? Porque el mismo contrato establece que va a haber momentos en que el cobre va a bajar de precio a nivel internacional y ese mínimo garantizado, que no es ni mínimo ni está garantizado, va a bajar. Pero hay algo peor. El contrato establece que en una de sus partes que de repente la empresa puede decir, me voy por 4 años. Hasta por 4 años. Y desaparece por 4 años sí. Y durante esos 4 años no solamente no es mínimo ni garantizado, no hay absolutamente nada. Y no tienen ni que pagar a los empleados. Para el Estado panameño, absolutamente nada. Y esas son las grandes preguntas, los grandes cuestionamientos que nos debemos hacer los panameños. Pero hay otras cosas. Está el tema del artículo 3º de la Constitución, párrafo 2º, donde se establece que el territorio nacional, que incluye el espacio aéreo, no puede ser cedido. Y se ha incluido en este contrato una cláusula por la cual el contratista o el concesionario puede pedir que el espacio aéreo sea prohibido por un tiempo prudencial. De repente escuché al ministro decir en algún momento que eso ya se da. Bueno, si eso se da, no lo incluyas en el contrato y aún así es inconstitucional, porque el hecho de que esté o no en el contrato no quiere decir que no se viola directamente una norma constitucional. Hay algo más, hay otro tema, y los que me conocen, a nivel personal yo he sido un crítico bastante permanente del Pacto del Bicentenario. ¿Por qué? No por el fondo, ese es un gran documento, un gran diagnóstico, aunque yo considero que se deben aportar soluciones, ya tenemos demasiados diagnósticos. Pero el Pacto del Bicentenario no debe ser un documento que establece muchas realidades, donde este gobierno dijo que se iba a comprometer a que fuese aprobado, a que fuese vinculante. Pero entonces nos encontramos que en el contrato definitivamente no se cumple lo que establece el Pacto del Bicentenario. Y aquí traje la hoja, porque es la página 114, donde ese pacto establece la moratoria de minería metálica. Y para que entendamos qué es una moratoria de minería metálica, lo voy a leer, porque es mejor ser lo más específico posible. Dice, Panamá tiene una deficiente capacidad técnica y poca asignación presupuestaria para fiscalizar la actividad minera. Y ahí me recuerda también otra cláusula que dice que solamente podrán llegar o podrán auditar la mina hasta 6 funcionarios. Yo no sé si eso quiere decir que no tenemos presupuesto para tener una buena cantidad de funcionarios auditando esa mina a lo largo del tiempo. Son 6 funcionarios en 3 turnos, o sea, son 18, pero igual eso es un número irrisorio. Espérate, pero ¿quieres saber algo peor? Si queremos hacer una auditoría, hay que pedir permiso a la mina. ¿Cómo va una auditoría a salir mal o revelar la realidad de fallas irregulares, lo que sea, si no podemos hacerlo? En los otros momentos, la ley de ANAM dice, la autoridad, la Ministerio de Ambiente, dice que las auditorías no se tienen por qué avisar. Así, bueno, las inspecciones tampoco, ¿por qué? Además, bueno, no había terminado de leer lo que dice el Pacto del Bicentenario, porque todo está dentro de este contexto. Y regreso al pacto, porque va por ahí. Dice que la explotación extensiva e intensiva de amplias zonas boscosas dedicadas actualmente a la explotación minera está colocando nuestras cuencas hidrográficas en una zona de riesgo crítica, lo que crea un reto para la sostenibilidad ambiental como país. Y esto es lógico. Panamá no es Chile, que es un país 10 veces más grande que Panamá, donde sus grandes minerías están en los desiertos. No somos Canadá, que es el segundo país geográficamente más grande del mundo, con grandes extensiones y 40 millones de habitantes nada más. Panamá es un país que está en el medio del corredor biológico mesoamericano, es un país de verdor.
Y el tema de la moratoria significa que los panameños no queremos aceptar un solo proyecto de minería a cielo abierto más. Entonces, ¿qué había que hacer con esta mina que ya estaba operando? Ok, ahí hay un tema interesante. Obviamente, había una inversión de 10.000 millones de dólares, y hay 7.000 trabajadores. No es que íbamos a botar la mina, no es que íbamos a desaparecer la mina, porque de eso no se trata. Para bien o para mal, ya está esa inversión. Sin embargo, lo que debemos hacer los panameños es lograr que a través de la manera como nos han dicho, de que nos han enseñado el contrato, a pesar de que el tema no es vinculante, a pesar de todos los proyectos, todos los problemas de que no se puede imprimir y demás, no se pueden incluir observaciones de parte de la ciudadanía al proyecto, lo ideal, ¿qué es? Es que el gobierno escuche cuáles son los argumentos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para mejorar el contrato. Y fíjate, a pesar de que ustedes me han invitado como miembro de un partido político que es el Movimiento Otro Camino, este no solamente es un tema de partidos políticos, este es un tema ciudadano. Y sí, la idea no es destruir la mina, porque la mina está, aunque no nos guste. Si la consulta fuera vinculante, ¿de qué habría servido la negociación? Por otro lado, me pregunto. Bueno, esos son factores que el ambiente institucional y político en su momento deberían descifrar. Aquí lo importante, Flor, es que tratemos de encontrar el mejor documento posible. Y el problema que tiene este documento es que a pesar del tiempo que se manejó para llevarlo a cabo, a pesar de esa negociación profunda que se llevó entre enero y diciembre del 2022, nos encontramos con un documento que tiene enormes goteras. Y lo que podemos hacer los panameños, como nosotros, estemos o no estemos en un partido político, es tratar de que esas goteras desaparezcan. Ese debe ser el norte, que las goteras que tiene ese contrato desaparezcan. No el contrato, ¿por qué? Porque ya la inversión está hecha. Ahora, Julio, si bien es cierto el contrato, como tú planteas, tiene goteras, el Código Minero no se queda atrás. Yo estuve revisando y analizando las cláusulas del contrato que remiten al Código Minero, y el Código Minero también establece una serie de cosas absolutamente desfasadas y fuera de la realidad. Porque, por ejemplo, en el Código Minero se establece que cuando alguien tiene, una empresa tiene una concesión de exploración, es obligatorio concederle la explotación. Eso lo establece el Código Minero de Panamá. Y resulta ser que entonces el Estado, si concede una exploración y recibe una solicitud de explotación, la tiene que dar obligatoriamente. Bueno, y no pierdas de vista ¿En qué estado democrático y civilizado del mundo se establece ese tipo de obligación para el Estado? Bueno, pero no pierdas de vista que no tienen estudio de impacto ambiental reciente, es de hace 20 años. Sí, y van a usarlo por los siguientes 20 años, prorrogables a 40, el mismo estudio de impacto ambiental, porque el nuevo contrato no establece un nuevo estudio de impacto ambiental. Y otro punto que plantea interesante el movimiento Otro Camino es que el Estado desaprovechó la oportunidad que efectivamente le brindó el fallo de inconstitucionalidad para convocar a una licitación pública internacional para obtener un proveedor de ese servicio de la explotación minera en las mejores condiciones para el Estado, que hubiera podido ser la propia First Quantum, pero en mejores condiciones para el Estado, que no se dieron. Esta negociación, ustedes plantean algo interesante, que es que el Estado estuvo mal representado en esta negociación. Mira, son tantos temas, son tantos huecos. Tal es la cantidad de huecos como la que tenemos en las calles panameñas. Y tú decías algo del estudio de impacto ambiental y se llama poderosamente la atención. Que si bien el contrato es declarado inconstitucional, hombre, se mantiene el mismo estudio de impacto ambiental que avaló ese contrato que hoy es inconstitucional. Entonces yo me pregunto, no sigue la suerte de lo principal, no es seguida en este caso, ese principio de derecho. Lo accesorio no sigue la suerte de lo principal. Me pregunto, eso debió ser así. Y tratándose de un contrato nuevo, tuvimos que tener un nuevo estudio de impacto ambiental. Está el otro tema también, creo que en el contrato
se exige al Estado a que cuando hay una solicitud, una solicitud de lo que sea, hay que responder en 30 días. Y si el Estado no responde en 30 días, la empresa puede establecer una penalidad. Y eso me retrotrae a la Constitución, al artículo 41, que es el que señala que las peticiones y las solicitudes ciudadanas tienen un término de 30 días para ser contestadas. El habeas data. La mayoría, no, el habeas data es otro, bueno, va por allí. Exacto, es una regulación del habeas data. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las veces no te contestan en 30 días, no hay penalidad, no hay forma como caerle en este caso a los gobiernos para que contesten. Pero en este caso sí, en este caso le exigen al Estado que si no contestas en 30 días te va a caer una penalidad. O sea, son demasiadas goteras que hay y que se deben resolver. Incluso, ahora, si las consultas no son vinculantes y tampoco la Asamblea puede meterse con el texto de este contrato, no se puede. ¿Para qué hacen ¿cuál consulta? es el otro camino entonces? Yo me mantengo, nosotros nos mantenemos en el sentido de que esas goteras, porque es que ahora mismo no vemos otra solución. Pero es que no se pueden corregir, porque entonces violarían lo Bueno, acordado en la claro, negociación. Ese era mi punto. O sea, aunque la consulta fuera vinculante, no se podría corregir lo que ya se estableció en una mesa de negociación. Todo se puede corregir cuando hay voluntades. Entonces van a tener que sentarse nuevamente otros 1000 meses. Se tendrán que sentar nuevamente. ¿Y mientras que siguen operando sin contrato? Bueno, ahí veremos cuál va a ser el liderazgo de este gobierno en tomar decisiones, cosas que no ha querido hacer. Porque desde noviembre, cuando se dijo que que estaba trancada la negociación por el tema del ingreso mínimo Garantizado, IMG. El tema del ingreso mínimo garantizado, resulta que ese ingreso mínimo garantizado no existía. Al final no existía y lo estamos viendo. Pero tampoco existe ahora. Por eso te digo, no existía y no existe, pero nos hicieron ver que esa era la pelea, que tenía que darse un ingreso mínimo garantizado, que yo en su momento pensé que era para cumplir la bolsa de Santa Claus que dio el presidente de enero diciendo cómo se iban a repartir los panes y los peces. Que pareciera que eso al final, o yo no sé si es que el presidente tiene tanta desconfianza en los diputados que tiene que incluso meter a dónde van a ir los beneficios para que entonces no vayan a otros sitios. Y eso nos va a traer mayores problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay, por ejemplo, se está incluyendo en el contrato el tema de los distritos de Donoso y Omar Torrijos. Ahora ya salió un diputado del Partido Panameñista que ha dicho, ¿por qué no metieron a La Pintada? Y a lo mejor tiene razón, ¿por qué no metieron a La Pintada que están en el área también? En ese área. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos poniendo una camisa de fuerza para impedir que en el transcurso del tiempo, si de repente esos fondos se pueden traspasar a otros proyectos, ¿por qué? Porque ya sea porque Donoso y Omar Torrijos le está yendo bastante bien, no se puede hacer. Entonces vamos a tener que renegociar el contrato en ese. También hay para formación docente en ese. No, es que hay tantas cosas. 5% está el tema de los 395 millones que nos van a dar porque al 31 de diciembre del 2022 por el tema de la demora. Pero yo me pongo que hay quienes cuestionan que esa cifra se quedó corta. Por supuesto, ¿no? 395 millones. 391 millones. No, algo así. Sí. Pero ponte a ver, el contrato se declara incondicional en el 2017. Y termina publicándose 4 años después. ¿Por qué? 21. O sea, dirán, no, es que la empresa presentó multiplicidad de recursos. Pero el fallo el fallo no es final, pues. Espérate. La empresa presentó recursos de aclaración, de interpretación, que se pudieron resolver enseguida, pero no se resolvieron porque ahora, la Corte esperó 3 años y después cuando la Corte falla se demoraron 6 meses más en publicarlo. Ahora, yo insisto, todo esto es historia, ¿verdad? Y sabemos que se está escribiendo otra historia pero que sigue. Con la consulta y con lo que va a pasar en la Asamblea. O sea, ya se da por descontado que eso va a pasar por la Asamblea. Por eso le preguntaba, ¿coge el otro camino? Si ustedes llegan al poder, ¿lo van a renegociar? ¿Qué van a hacer? Primero que todo tenemos que ver antes de llegar al poder, tenemos que ver qué es lo que va a suceder ahora. Ajá. Y ahora, lo que puede suceder ahora es que el contrato sea aprobado tal como está.
Es más, pareciera que esos son los vientos que soplan. Y si eso es aprobado, tal como está, de llegar otro camino al poder, ahí tendremos que obviamente, que mandar un comunicado en el momento ahora, de llegar a las elecciones. ¿Qué propondría su Julio, grupo? pero ya hay quienes ¿Cuál sería han el camino? anunciado que lo demandarán igualmente ante la Corte. Sí, Claro, es horrible, sí. claro, pero es que Eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Por las mismas Cualquier razones que ciudadano. demandaron el anterior. Y se puede volver a caer Yo y siento- comenzar el mismo relato, la misma novela nuevamente. sí, que puede demorar otros el muchos años. ideal hubiera sido tener un contrato aceptable para la ciudadanía. Claro, pero es Parece que no. a eso voy. Yo siento que las propuestas o el comunicado de Otro Camino es idealista y busca ganar adeptos como partido político, porque lo que decía Hugo también, al final del día, si la consulta es vinculante, no puede meterse con la negociación. Si el gobierno hace reformas, también tendría que Entiendo, sentarse a sí, negociar. Si sí. para eso, ya sabemos la posición del gobierno, porque el gobierno fue el que estuvo sentado en la mesa. Claro, lo que- Entonces, todo es como, siento como un poquito idealista. Pues, todos somos idealistas. Bueno, es Todos planteando una somos- posición. Todos somos idealistas, Claro. todos queremos lo mejor. Lo que pasa que el Esa frase está de moda en su partido. Pero no es realista. El idealismo Queremos lo a mejor. veces choca, Oiga, el idealismo no. choca con las realidades. Sí, no, pero hay que Entiendo ser eso. práctico, hay que ser No, práctico. esto Este no- es el esto es problema, real- esto no si es yo soy realista. gobierno, esto es lo que voy a hacer. Y si tengo que hacer algo antes de ser gobierno, esto es lo que voy a hacer. Ahí es donde falta Bueno, la contundencia. vamos- no sé si le soy Vamos claro. vamos al cambio y regresamos con el realismo que nos va a plantear acá Julio Linares. Listo. Ahí vemos imágenes de la visita oficial del presidente Joe Biden de los Estados Unidos a Irlanda del Norte, a Belfast, en una visita que conmemora los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo. Fue el acuerdo que logró la paz en esos territorios insulares del Reino Unido. Así que el presidente Biden está en una agresiva agenda internacional, tratando al mismo tiempo de generar inversión extranjera para los Estados Unidos. Y es una visita muy significativa para él, que tiene raíces precisas. Así es. Incluso dijo, De esas. Este es, es como llegar a casa, dijo sí, Biden. sí, este es el segundo presidente estadounidense católico. Católico. Así es, después de Así John es. F. Kennedy en toda la historia, el segundo católico, y él vuelve a Bueno. sus raíces, porque no olvidemos que ese era un conflicto político-religioso, secesionista. Había muchos ingredientes. Sí, sí, Don Guido, pero ciertamente. ese es histórico ese acuerdo, 25 años, el acuerdo de Viernes Santo. Bueno, entonces estamos de vuelta acá con Julio Linares del Movimiento Otro Camino y hablamos del realismo. Vamos a Porque ver, Lord no, y dice que- hablar del vamos a ver- Lord dice que el comunicado es Vamos a ver, idealista. Yo quiero- las posibilidades. Y yo quiero ponerle piso porque en política o para las campañas políticas lo usual es que quienes aspiran al poder comienzan a hablar el mismo idioma de la gente. Si algo le molesta a la gente, el político se suma y comienza a criticar, pero no dice qué va a hacer ni cómo, y lo más importante, no dice cómo lo va a hacer. Entonces ya esta es una historia casi Y escrita. si lo que está pidiendo es algo realista, Claro, sí. Por eso es que queremos poner sobre el piso, de verdad, esta propuesta o esta crítica política, Sí. ponerle piso. ¿Qué harían? ¿Qué proponen? ¿Qué van a hacer? ¿Y Vamos cómo a ver, lo van a hacer? yo veo dos realidades. A ver. Dos realidades. Que se apruebe el contrato o que no se apruebe. En la asamblea. En la asamblea. Sí. Si se aprueba en la asamblea, prácticamente es causa jugada. Hay un tema de seguridad jurídica y ya nos tenemos que zampar ese contrato. O sea, si se aprueba, yo en este momento no te puedo decir qué podemos hacer, porque yo creo que ya prácticamente es casi una cosa jugada. Entonces, Si si lo se aprueba la aprueba, asamblea. vamos con ese escenario primero entonces. Si se aprueba y llegan al poder, no ha pasado nada porque Es lo que te puedo es decir. un contrato de la nación. Eso es lo que estoy diciendo yo en este momento. Ok, En este momento. bien. Y si no por se un tema aprueba? de seguridad, si la asamblea dice que no, es lo que le preocupa a Flor. Vamos a tener que volver a una negociación o renegociación con la empresa y pasar por todo este calvario mientras dure este gobierno. Si este gobierno no lo resuelve, les caerá cualquier gobierno que venga
Y entonces nosotros tenemos que poner las condiciones. ¿Qué condiciones? Las que estamos plasmando en nuestro documento. Que eso es un principio de documento, porque hay muchas cosas más. Entonces, esa es la realidad que estoy viendo. Entonces usted haría valer... ¿Cuál es el idealismo? Tener Claro. el contrato más divino y más hermoso. Pero eso no lo tenemos. Ahora, ¿ustedes harían valer la moratoria entonces? Por supuesto que sí. Es más, O sea, le cerrarían la puerta a la mina. Eso sí. Definitivamente Si ustedes heredan la movimiento negociación. Otro Camino ya ha dicho que nosotros apoyamos la moratoria. Panamá no es un país para minería de cielo abierto, porque somos un país verde, no somos un país de grandes desiertos, no somos un país de grandes extensiones, 77.000 kilómetros cuadrados comparados con los países africanos, con Canadá, con Chile, de eso ya hablé un poco. Entonces, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la moratoria. Lo dice el pacto del Bicentenario. Este gobierno se ha burlado del pacto, se ha burlado de Paulina Franceschi y se ha burlado de todas las buenas personas que trabajaron en ese documento sin cobrar un centavo. Oiga, Julio, Nadie se burla de nadie sin que el segundo Sí. se deje burlar. Julio, Estoy de acuerdo. hay una pregunta de un televidente que yo creo que es válida para que Julio, que es abogado además y estudioso de estos temas, se lo aclare. Dice el televidente que se dice que la inversión en la mina es de más o menos 10.000 millones de dólares y él compara y dice, para la ampliación del canal, para el tercer juego de esclusas, la inversión fue cerca de 6.000 millones de dólares. Y para esa ampliación hubo que hacer una consulta a la ciudadanía a través de un referéndum. Sin embargo, para la mina, que es una inversión mayor, no hubo que hacer eso. Bueno, ahí hay un ideal, pero ese ideal es un imposible. ¿Por qué? Porque hay una norma constitucional y esa norma es la que establece el referéndum para los temas que tienen que ver con el Canal de Panamá. No es el caso de los recursos minerales. Creo que por ahí viene el tema correcto. jurídico. Obviamente, yo entiendo la pregunta perfectamente bien y de seguro que viene de una persona muy metida en estos temas ecológicos, no lo dudo, del cual acepto, no soy especialista, pero todos sabemos leer, escribir e interpretar las leyes y los contratos. Pero sí, esa es la diferencia. En el tema del canal, hay una norma específica que establece la necesidad de un referéndum. Bueno, interesante. Interesante porque en el documento del Movimiento Otro Camino plantean, entre otras cosas, la moratoria minera. No, que, exacto. de cara a la realidad que plantea Julio, que eso es realista, en blanco y que negro. la mina existe y la mina genera 7.000 empleos y genera una serie de beneficios que habría que mejorar el contrato para que haya la posibilidad que el Estado ejerza los controles adecuadamente. Pero al margen de eso, se plantea el establecimiento de una moratoria para no más explotaciones de minería metálica a cielo abierto en Panamá. Es más, algunos Incluyendo el oro y molibdeno y plata que se incluye en el contrato. ¿no? Pero se Ese incluye, es otro tema, así que- curiosamente se incluye como una nueva... Como una nueva. y lo Así regula el es. Código Minero. Pero el Código Minero establece Lo que regula el cuando Código tú... Minero. Mira, el contrato establece la obligación del Estado de otorgarle la concesión de exploración. Y el Código Minero establece la obligación de otorgarle la de extracción cuando tienes una de exploración. O sea que al final es automático. Al final termina siendo una obligación del Estado. Mira, Sí, por supuesto. algunas personas que son pro minería, que eso no tiene nada de malo tampoco, dirán, bueno, es que la minería, por ejemplo, la minería hoy es uno de los elementos más importantes en lo que es el crecimiento económico panameño, lo cual es cierto, así que eso puede en su momento dar mayores dividendos y réditos y demás. Ojo, ya dijimos por qué no estaríamos de acuerdo, porque hay un tema ecológico importante, el tamaño de Panamá, etcétera. Pero entonces busquemos otras alternativas. Entonces está la alternativa turística, por decirte algo, que es otro tema, obviamente. Pero está el tema turístico. ¿Por qué Costa Rica no tiene cero minería? Porque tiene un desarrollo turístico extraordinario y cuidado que no tiene las condiciones de Panamá. No llega a las condiciones de Panamá. Sí, pero tampoco tiene grandes Tampoco tiene yacimientos nuestras minerales. riquezas minerales. Sí, tampoco tiene grandes Por eso también yacimientos declaró y vende esa imagen a nivel internacional. Julio, ¿en qué parte de la campaña de Ricardo Lombana estás colaborando? Ok, yo estoy colaborando en el grupo que tiene que ver con el desarrollo de las relaciones exteriores en el tema del plan, en la redacción del plan de gobierno. Esa es mi función. Y en la parte de minería, Yo no estoy en la parte de minería, obviamente, como te dije,
Hay otro grupo, no recuerdo ahora los nombres. Yo soy uno de los voceros de Otro Camino. Creo que es la segunda vez, o es la primera vez que vengo con ustedes, pero ya he sido vocero de Otro Camino en un par de programas más. Pero sí, hay una comisión, hay un comité de minería al cual yo no pertenezco, pero el día de hoy me tocó venir a mí. Sin embargo, tenemos siete personas más que tienen mayor conocimiento en el tema de la minería y que son importantes que lo destaquemos. Y todos quieren lo mejor para Panamá. Y todos queremos, así es. Bueno, muchísimas Oye, gracias. ayer circuló Sí, pues. un video de Graciela Hernández, por cierto, muy curioso también sobre eso, de donde ella bautizó el contrato como el contrato del saqueo. Así es, creo que lo vi. Ella es del movimiento Otro Camino y debo entender que ella sí está metida en el tema Así es, minero. así es. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Julio, por venir. A la orden. Bienvenido como siempre. Cuando quieras. Próximamente te llamaremos Estaremos. para hablar de las cifras de la planilla. Ay, a la... Uy, ese tema Que tan, nadie tan opaco, cuadra, no hay tan cifra que opaco y cuadre tan en todos insondeable. Pero andan por todos ¿De lados. cuál Bueno, cifra? sí, ¿Cuál sí, vamos a analizar? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión, NCIS, Investigación Naval Criminal. Hasta mañana. Bendiciones.